Ahora abro mis horizontes para que todas las personas de habla hispana puedan comprender más sobre esta cultura, dejando saber paso a paso un trabajo de guanga o guerra que va a identificar al palero en los momentos que lo hace. Siempre estos trabajos, la mayoría de los ganguleros o paleros mayumberos lo hacen a solas, ya que no quieren depender de que nadie los vea haciendo estas ensartas que van a mantenerle un tabú por miedo a que sean utilizadas en contra de él. Claro que esta religión se ha ido manteniendo en un tabú y hoy damos a conocer verdaderamente cómo realiza el trabajo uno de los munanzos congos existentes. Munda Praca, Monte tiene Garabato, Mombala, Endoquín Mayombe, donde el desempeño de estos tatas juega una parte importante en todos los trabajos. Si nos ponemos a pensar lo problemático que puede suceder viendo o haciendo estos trabajos, nos trae graves consecuencias cuando el palero realiza los trabajos sin saber lo que hace. El palero tapa la representación del mundele, del hombre, con lutete o jícaras. Así, esa jícara no deja que las corrientes acumuladas en el trabajo se vayan y los espíritus en quisis malongo ataquen a la persona en la macureré, en la madrugada. Estos espíritus, como están hechos en la madrugada, siempre que él duerma, van a estar con un embele, un machete, dándole de la cabeza a los pies y con un garabato dándole por la cabeza y haciendo obras encima de la persona para así traerle dolores de cabeza. Cuando en Dinga hablamos con los inquisis malongos, espíritus malos, indiambos, espíritus duendes, como son conocidos, utiliza todas las formas despectivas existentes para que estos espíritus escuchen hablando indinga con los inquisis malongos. Dice, Uriate mundele cariajo, dice, yo manda. Dice, yo va a dar los mengas, dicen de lo yo. Dice, quiaco, dice, abue. Dice, Uria, dice, mundele. Dice, yo va a dar los mengas, dicen de lo yo. Dice, yo va a dar unos susu, yo va a dar unos memes. Dicen, tú vas, dicen, como dicen, quiaco, dice, Auria, cheche, bacheche. Quiaco, dicen, con candimba. Dicen, careajo. Endele. Dice, corta a ese hombre. Levantando letras de accidente o de muerte. Dicen, si no sabes, dicen, hijo, no te metas. Dicen, si tienes miedo, dicen, no lo veas, dicen ellos. Dice, cosa mala, dicen, está los mundos. Dicen, cuidado. El palero realiza buenas o malas artes. Quema hojas de maíz, porque así llama a Cubayén de San Lázaro, el de la carretilla, para que lo salga a buscar
De este modo, el trabajo va a estar fundamentado también con Tatapanzo a Cuba Allende para que lo vaya a buscar en el alcahueto, en la carretilla, para que se lo lleve a Centella y se lo entregue a ella. Deja eso ahí, deja eso ahí, no toques eso ahí. Yo no te he dicho que toques eso ahí. Mantente callado, que tú no sabes nada. No me digas que tú sabes algo porque tú no sabes nada, ni que tú lo viste, ni que tú lo sabías. Deja eso ahí. Cuando el palero hace estos trabajos, invoca a las diferentes identidades, utilizando hojas de plátano para así cubrir el trabajo y que no haya un tata vidente que pueda decirle a la persona le están haciendo este trabajo. Las engangas son poderosas con el paso del tiempo y de los años. Ninguna enganga que entregue un palero es poderosa de hoy para mañana. Usted tiene que tener siempre contacto con su padrino, porque su padrino le va diciendo las piezas que llevan la enganga, y con el tiempo usted se hace un palero fuerte y famoso si usted se deja guiar por los que sabe. Si usted es un buey suelto que anda por la libre, que su padrino se murió o su padrino es un recalcitrante o un drogadicto o uno que está preso, que ha dejado esta religión, que ha sido castigado porque ha incumplido estas artes, usted está en graves problemas si usted verdaderamente no se rige por los convenios o tratados, por cómo funcionar alante de estos quindembos o de esta enganga. Las engangas no están donde usted hace el acto sexual, nunca en la vida. Si usted vive en un cuarto, usted no puede tener la ganga en un closet donde usted mismo hace el acto sexual, porque los espíritus hacen el acto sexual con la mujer que usted está, y esto le puede traer graves consecuencias, hasta problemas vaginales. Los espíritus de la enganga se comportan como usted y como yo, como seres vivos. Por eso cada vez que se hace un trabajo se ofrece sangre o se ofrece aguardiente, y los paleros de Entambatilanga siempre que entregan, hacen un trabajo, entregan a sus enemigos, le entregan a la mujer del que le está haciendo el trabajo para que ellos hagan el acto sexual con ella y hagan todo lo que eso y la perjudiquen vaginalmente. Los paleros, cuando ven que hay una persona que viene a ellos y le interesa los espíritus que tiene, también se los roba. No son todos. Muchos paleros se dedican a hacer el bien. Primero Dios que todas las cosas. No se dedique nunca a hacer el mal. Haga el bien, porque haciendo el bien, sus caminos van a estar limpios de escollo y van así a determinar la fuerza y el poder que usted puede tener. No cabe duda de que usted ha aprendido mucho más sobre esta religión y que de un modo o de otro, si usted está involucrado en ella, tenga mucho cuidado los pasos que va a estar dando. Batalla Mundo.